Durante el siglo IV, Roma es una ciudad agrícola que se debate en continuas luchas contra sus peligrosos vecinos, los etruscos, antiguos dominadores del Lacio, los sabinos y las ciudades latinas rivales, los samnitas y los pueblos celtas del norte. Sin embargo, en el transcurso de poco más de un siglo, a todos logra imponer su hegemonía. Extiende su poder a toda la Campania, venciendo a los belicosos samnitas, para finalmente en el siglo III completar el dominio de toda la península itálica con la derrota de los galos y la conquista de la llamada Galia Cisalpina, y al sur con la caída de Tarento y todas las ciudades de la Magna Grecia. El territorio romano, cuando en 396 Roma inicia su expansión con la toma de la ciudad etrusca de Veies, pasa de 2.200 km² a 130.000 km² en el 272, fecha de la ocupación de Tarento. Pero esta hegemonía romana adquiere por primera vez en la historia un sello especial. No se trata de una simple conquista territorial fruto de la guerra, sino de un interesante proceso de integración y asimilación paulatina de pueblos, cuyo resultado es que la población de toda la península acabará sintiéndose o deseando sentirse parte integrante de la propia Roma. Esta cohesión social y política lograda será el elemento decisivo en la victoria de las guerras contra Pirro y contra la poderosa Cartago en el siglo siguiente, cuando lo que se dispute sea el dominio del Mediterráneo. Para Mommsen, las causas de la grandeza de Roma hay que buscarlas en la posesión productiva del suelo y en la gran homogeneidad de la población campesina de los pueblos itálicos. Para él, la afición del pueblo romano al trabajo pacífico y creador explica tanto o más que su profundo sentido cívico y nacional el poderío que alcanzó la República. Durante los siglos IV y III a.C., los romanos, pese a la importancia de la ciudad, siguieron siendo un pueblo de agricultores. Para el campesino romano sus conquistas eran una ampliación de sus tierras cultivables pagadas con sangre, dice, no con dinero. Los vencidos no eran normalmente exterminados, sino que se veían obligados a integrarse en la población romana y a ceder una parte de sus tierras. Roma no se constituyó desde el principio como Tarento y otras ciudades griegas como una ciudad comercial donde lo primordial eran los intereses del mercado. Su comercio se limitó durante mucho tiempo a la región del Lacio. Patricio romano vivía en el campo y tenía a gala cultivar personalmente sus propias tierras, y solo pasaba el verano en la ciudad, donde tenía un simple aposento para acudir a hacer negocios. Su interés comercial se limitaba a vender el excedente de su cosecha. Los ideales de la plebe durante esta primera época no diferían mucho de los del patriciado: asentarse en Roma y prosperar como agricultores o pequeños propietarios. Mommsen estima que esta falta de interés especulativo capitalista durante la llamada Edad Media de Roma es lo que permitió a los patricios la necesaria flexibilidad en la cesión de derechos de forma ordenada a la plebe. Las diferencias entre ricos y pobres todavía no eran alarmantes. La población no era especialmente numerosa. Se calcula que Roma tenía unos 300.000 habitantes a mediados del siglo IV y la República necesitaba incorporar al ejército a la totalidad de la población campesina. Promulgando una ley tras otra, el Senado romano fue cediendo ante la presión de la plebe. Se creó el Tribunado de la Plebe y se permitió la incorporación de los cónsules y otros magistrados de origen plebeyo al Senado. Y finalmente hasta se consintió el matrimonio entre patricios y plebeyos, de forma que en el siglo III a.C. patricios y plebeyos rivalizaban por prestar servicios a la República. La familia era la base del Estado romano, una familia numerosa que incluía adoptados y clientes, y una familia que pudiera cumplir las tareas agrícolas. La religión romana ostenta el sello campesino y doméstico. La casa y la producción agrícola eran lo más sagrado. Se veneraban a los lares y penates, el fuego del hogar, simbolizado en la diosa Vesta, la puerta de la casa, cuyo símbolo es el dios Jano, y a Ceres, la diosa de la tierra y la fertilidad. Sin embargo, la pieza clave de esa homogeneización singular y única fue el idioma.
El latín fue el precioso cofre en el que un grupo de palabras inteligibles para todos atesoraron las experiencias de un mundo, el campesino, capaz de ser compartido durante siglos por todos los habitantes del Lacio y de toda Italia. Desde el primer momento, incluso cuando la palabra escrita ocupaba un segundo plano, fue un prodigioso vehículo de transmisión de conocimientos y el más poderoso instrumento de civilización de Roma. El progreso en las técnicas agrícolas y en la desecación de las marismas, las cloacas, los acueductos, la construcción de puentes y las calzadas romanas que facilitaban el transporte y la comunicación se deben al latín. Las ciudades sometidas pronto comprendieron las ventajas de estar bajo la autoridad de Roma, y que respetando la ley y los tratados se podía viajar sin miedo a ser asaltado, comerciar sin ser engañado, se podía obtener justicia y que en general la vida era mucho mejor que bajo el yugo de otros dueños.